Saludos mis amigos, bienvenidos al video de hoy. Espero que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Hoy vamos a hablar de la iglesia. Punto. La iglesia, término general. ¿Qué es la iglesia? Pues la iglesia es la institución que el Señor dejó, asignó, el cuerpo de Cristo. Eso es la iglesia. Y tal vez usted que no pertenece a ninguna iglesia o que llega a este video por primera vez dirá, pero es que hay muchas iglesias. Sí, hay mucho nombre. Testigo de Jehová, católica, pentecostal, adventista. Pero no todas las iglesias pueden ser la iglesia del Señor, porque iglesia solamente es una. Y no lo define el nombre de la iglesia, el nombre es lo de menos. El problema, lo que define a la iglesia, si es la iglesia de Cristo o no, no es que sea católica, pentecostal, testigo de Jehová, no es eso, es la doctrina. Eso es lo que define cuál es la iglesia de Cristo. Si usted asiste a una iglesia donde la doctrina que se da no es la doctrina de los apóstoles, no es la doctrina de Cristo, no es la doctrina que tenemos en nuestras Biblias, esa iglesia, por definición, no es la iglesia de Cristo. Y vamos a hablar de cuándo es que la Biblia relata que históricamente nace la iglesia. La iglesia no nace cuando, como alegan los católicos, Cristo nombra a Pedro el primer papa. Vamos a empezar porque el oficio ministerial del papado no aparece en ningún lugar de la Biblia. El oficio ministerial de papado no aparece mencionado en ninguna parte del Nuevo Testamento. Ninguna parte. La Biblia es bien clara en cuanto a los 5 oficios ministeriales que Cristo asigna. Es bien clara. Apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros. Punto. El papado no aparece. Los católicos desvirtúan diciendo, no, el papado es como si fuera un evangelista, el papado es como si fuera un apóstol, el papado es como si fuera un profeta. Aquí el problema no es que como si fuera, no, es que si no está dentro de los 5 ministerios asignados por Cristo, es falso. Si no está escrito literalmente, es falso. Sentido común. Ya del saque, la Iglesia Católica Romana es una herejía, pues el papado no es un oficio ministerial asignado por Cristo como parte de su cuerpo. Por lo tanto, por definición, la Iglesia Católica es herejía. Y vamos a probar esto leyendo la Biblia en el día de hoy. Vamos a ir a Hechos 1, del 1 al 9. Ahí lee. En el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua,
mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y la recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Aquí vemos al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, antes de ascender al cielo, dejando unas instrucciones finales a sus discípulos. Y les dice que ellos recibirán poder cuando viniese sobre ellos el Espíritu Santo. Si ahí dice, pero recibirás poder, quiere decir que en ese momento ellos no tenían poder. ¿Ok? Acuérdense que la iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, porque la iglesia tiene poder. ¿Qué quiere decir eso? Que en ese momento todavía la iglesia no estaba establecida. La iglesia necesitaba, para poder prevalecer, necesitaba el poder que quien único lo proveía es el Espíritu Santo cuando éste llegara. Por eso el Señor claramente dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esa era la manera en que los apóstoles no solamente iban a poder salir a hablar con la gente, iban a poder hacer todos los milagros de parte del Señor, sanidades, liberaciones de demonios, resurrección de muertos. Todo lo que hicieron los apóstoles necesitaban recibir el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, en ese punto histórico de esta narración, todavía la iglesia no existía. Y tenemos que notar que ya la famosa conversación donde los católicos dicen que Cristo asignó a Pedro como el primer papa, que la iglesia nació ahí, que es cuando Cristo dice, tú eres Pedro y sobre esta roca yo fundaré mi iglesia. Y esa conversación se había dado. Esto que les estoy leyendo fue mucho después, cuando antes del Señor subir. Por lo tanto, por definición, la iglesia no nació cuando Cristo le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca yo fundaré mi iglesia. No fue ahí. Que de paso, como les dije, el papado no es un oficio ministerial asignado por Cristo como parte de su cuerpo. Por lo tanto, Pedro no fue ningún papa. Se nos narra la muerte de Pedro en la Biblia. Tampoco se nos dice que el papado se dio a otra persona, porque es que el papado no está en la Biblia. Entonces, vemos aquí que no solamente ellos necesitaban el Espíritu Santo para hacer los milagros, también luego de eso, el Señor le dice, después que reciban el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, para que el evangelio se pudiera esparcir por toda la tierra, trabajo que es de la iglesia, el Espíritu Santo tenía que llegar a bautizar a los discípulos, a los apóstoles. ¿Qué quiere decir esto? Que en ese momento histórico, cuando Cristo está ascendiendo, todavía la iglesia no había sido establecida. Vamos a pasar a Hechos 2. Quédese conmigo porque esto le va a edificar. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo,
como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose uno a otros: ¿Quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. A este Jesús resucitó Dios, a los cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Bien, ¿qué quiere decir este texto que acabamos de leer? Primero que nada, se nos explica que el Espíritu Santo llega a la iglesia, la autoridad que Cristo prometió antes de partir, llega el día de Pentecostés, cuando ellos estaban reunidos esperando. Se nos describe como un viento recio que soplaba la casa donde ellos estaban, y ahí se les repartió lenguas donde ellos empezaron a hablar en idiomas diferentes.
Una vez sucede eso, es que Pedro se pone de pie y empieza a dar la primera predicación de la iglesia. En el versículo 14, donde dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, y empezó a hablar, eso es Pedro predicando. Esa fue la primera predicación, esa fue la primera reunión de la iglesia. Usted preguntará, pero ¿cómo usted dice eso? Pero mi hermano, lo acabamos de leer. Ese día es que llega la autoridad que Jesús ya había prometido en Hechos 1. Entonces la autoridad donde les dijo, y les daré poder. ¿Ok? Acuérdate que la iglesia no tenía poder para aquel entonces. La iglesia tiene poder en este momento, Hechos 2. Aquí es donde nace la iglesia. Aquí es donde Pedro empieza a predicar a nivel de que se convierten 3,000 personas. Como dice en el versículo 22, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregando por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, a cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible fuese retenido por ella. Eso es el evangelio, resumidito. El Padre no escatimó a su único hijo y lo envió a morir por nosotros, y este resucitó al tercer día por nuestros pecados. Ese es el evangelio resumido. La iglesia no nació cuando Cristo dijo la frase, tú eres Pedro y sobre esta piedra yo fundaré mi iglesia. Que la piedra no es Pedro, la piedra es Cristo. Los católicos les dicen a los evangélicos, a los pentecostales, les preguntan, ¿cuándo se fundó tu iglesia? Estos son los adoctrinamientos de, como yo le llamo, esta es la doctrina Luis Toro, porque él los enseña a preguntar cuándo se fundó tu iglesia, porque él cree que la iglesia católica se fundó cuando Pedro y el Señor tuvieron la conversación, que el Señor dijo, tú eres Pedro. Él dice que ahí se nombró a Pedro primer papa. En ningún momento se menciona la palabra papa en toda la Biblia, pero ellos dicen eso. Entonces te preguntan, ¿cuándo se fundó tu iglesia? Tu iglesia se fundó con Lutero. Mi amigo, Lutero solamente estaba en Alemania. Lutero se reveló solamente en Alemania. Ya la doctrina de los apóstoles venía siendo predicada por todas las iglesias que los apóstoles iban fundando. La iglesia en general nace el día de Pentecostés, este día que le estoy hablando, este día que está aquí, el día que el Señor prometió daría autoridad. Si usted no tiene autoridad, usted no es la iglesia. Para usted ser la iglesia, usted tiene que tener autoridad. ¿Ok? La iglesia católica no pudo haber sido fundada cuando Pedro y Cristo estuvieron hablando, primero que nada porque el papado no aparece en ningún lugar de la Biblia. Segundo, porque entre los 5 oficios ministeriales asignados por Cristo como parte de su cuerpo, el papado no es uno de ellos, no está mencionado, que de ser así, el papado sería el oficio ministerial más alto, porque es el que, según la Iglesia Católica, Cristo personalmente le está asignando a Pedro. Mas, sin embargo, Pablo, cuando está escribiendo los 5 ministerios, se le olvidó escribir el papado, se le olvidó, se le olvidó. ¿Realmente usted cree que se le olvidó? ¿Usted cree que al Espíritu Santo se le haya olvidado inspirarle ese pequeño detalle al apóstol Pablo? ¿Usted cree que eso sea una posibilidad? ¿Usted cree que realmente el significado de papado puede estar dentro de cualquiera de los otros ministerios asignados? Pero el nombre no. Un ministerio tan importante como el de Pedro, que fue el primer papa. ¿Verdad que algo aquí como que no cuadra? Pues claro, mi amigo, porque se está forzando la doctrina.
Y aquí bien claro, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué quiere decir esto? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Más arriba dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bien, aquí un punto bien importante que es el que parte para tú poder conocer cuál es la iglesia de Cristo, que es lo que le dije al principio, la doctrina. No es el nombre, es la doctrina que ésta lleva. Tiene que estar centrada en la doctrina de los apóstoles. Versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? Bien, yo les voy a decir cuál es la doctrina de los apóstoles, pero también les voy a decir cuál no es la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles es predicar al Cristo resucitado, predicar el Evangelio, predicar que Cristo vino a la tierra como hombre, murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día, es predicar el bautismo en las aguas para arrepentimiento de pecados. Están viendo, ¿no? La doctrina de los apóstoles fue traernos la revelación de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, del arrebatamiento de la iglesia. Todo eso son doctrinas de los apóstoles. Decirnos que nos alejemos de la idolatría. Todo eso son doctrinas de los apóstoles. Expulsar demonios, hacer milagros. Todo eso que nos narra el Nuevo Testamento. Todo eso es la doctrina de los apóstoles. Pero, ¿cuál no es la doctrina de los apóstoles? Bueno, la doctrina que no es de los apóstoles, entiéndase, la doctrina que no está en la Biblia, el bautismo de niños. Bien claro, Pedro dice en el versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí es donde nosotros tenemos que usar el pequeño cerebro que Dios nos dio. ¿Okay? Comprensión de lectura. Porque el Señor nos deja su palabra, pero ahora queda en nosotros entender lo que está escrito, literal. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de nosotros. Dígame un solo bebé, uno que haya entendido eso que dijo Pedro. Un bebé. Dígame un bebé que entienda lo que usted le dice, uno solo. Dígame un bebé que sepa que es un pecador y quiera arrepentirse de todos los pecados que ha hecho en su vida. Un solo bebé. ¿Verdad que eso no pasa? Porque un bebé le es humanamente imposible no solamente hablar, porque es un bebé, se le hace imposible entender. Mucho más imposible se le hace entender que es un pecador y tiene que aceptar a Cristo para ser salvo. Esto hace tanto sentido común que no me explico cómo en el año 2024 todavía siga existiendo personas que creen que el bautismo es para los niños. Si la Biblia redunda tanto sobre que el bautismo es para arrepentimiento de pecados y un bebé no se puede arrepentir. El bautismo de niños no es una doctrina que enseñaron los apóstoles. Usted sabe que otra doctrina no enseñaron los apóstoles, el culto a María. No hay un solo texto bíblico donde
apóstol alguno le muestre culto a María, donde nos hable que tenemos que rezar rosarios a María. No hay un solo texto de apóstol alguno enseñándonos a rezar rosarios. No lo hay. No hay una sola enseñanza de apóstol alguno a enseñarnos a orar a otra persona aparte que no sea al Padre en el nombre de Jesús. ¿Usted sabe cuál otra doctrina no es la doctrina de los apóstoles? Que María es intercesora o mediadora. María no media, María no intercede por nadie. Los apóstoles fueron bien claros en que el único mediador entre Dios y el hombre es Jesucristo hombre. El papado no aparece en ningún lado de la doctrina de los apóstoles del Nuevo Testamento. No aparece en ningún lado. Los 5 oficios ministeriales solamente son en los tiempos apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros. No hay papado. El papado no aparece en la Biblia. Esto hace a la Iglesia Católica Romana una herejía por definición. Y si me pongo a decirle todo lo que no es doctrina de los apóstoles que se hace en la Iglesia Católica, este video duraría 5 horas. Les voy a cerrar con Gálatas 1 del 8 al 11. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Anatema quiere decir sea maldito. Palabras fuertes. Si a usted le predican prosperidad, porque no nos reenfoquemos en la Iglesia Católica nada más. Si a usted le predican prosperidad, si a usted le predican que hoy hay apóstoles, que hoy hay profetas, si a usted le predican cielos abiertos, eso es falsa doctrina. Esa doctrina no está en la Biblia. Si a usted le predican que los niños se bautizan, si a usted le predican que María puede ser mediadora o intercesora o algún otro santo, eso no está en la Biblia. Eso no es doctrina de los apóstoles. Si usted le predican rezar el rosario, eso no es doctrina de los apóstoles. Si usted le predican el bautismo de niños, eso no es doctrina de los apóstoles. Si usted le predican que Pedro fue el primer papa, eso no es doctrina de los apóstoles. El papado no está en ningún lugar de la Biblia. Lo que hace a la Iglesia Católica Romana herejía por definición, anatema por definición. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Oro al Señor que les dé el discernimiento necesario. Hasta el próximo.